Buenos días, chicos. Les saluda su profesor Luis Ramírez Valles del curso de Biología. El día de hoy vamos a continuar con nuestros temas sobre el estudio de las plantas, flores, ¿sí? Hoy vamos a trabajar y vamos a conocer un poquito más sobre lo que es la organografía vegetal, ¿sí? Básicamente el estudio de la flor, ¿sí? Así que vamos a un poco a repasar, ¿sí? O a entender un poco más sobre el estudio de las flores. ¿Sí? Bueno, la organografía es la ciencia encargada de estudiar los órganos de las plantas, ¿no? Y en este caso, pues, nos vamos a concentrar básicamente en el estudio de la flor, ¿sí? La flor, etimológicamente, viene de una voz latina llamada flore, ¿sí? Que es una modificación, ¿sí? De las hojas destinadas para la reproducción, ¿sí? Como propiedades tenemos que son el fototropismo positivo y la función principal de la flor, ¿sí? Es el de asegurar la reproducción de las especies, en este caso de la especie de las plantas, ¿no? Ahora, tenemos algunas partes notorias dentro de la descripción de la flor, ¿no? Por ejemplo, la flor está o tiene las siguientes partes, ¿no? Tenemos identificado dentro de la imagen, podemos ver un tipo de flor en el cual podemos identificar sus partes, ¿no? Por ejemplo, tenemos en la parte que la podemos conocer como el tallo, el pedúnculo floral, ¿no? Que es en realidad la continuación, ¿no? Del tallo y llega hasta la posición en la cual se encuentran los cáliz, ¿no? O los sépalos, ¿sí? Luego tenemos el receptáculo floral, que es la dilatación del propio pedúnculo floral, ¿no? Que es la apertura, ¿no? Donde se va abriendo la flor para luego ampliarse hacia la corola, ¿no? Luego podemos identificar dentro de los verticilos florales, que son las hojas modificadas, ¿no? Las hojas que están justamente debajo de toda la corola. Tenemos a los sépalos, ¿sí? Que es un conjunto que forman el cáliz, ¿no? El primer verticilio, y normalmente son de color verde, ¿no? Que nosotros podemos confundir como una especie de hoja, ¿no? ¿Sí? Luego de que tengamos, luego encima o sobre los sépalos, normalmente, dependiendo mucho del tipo de flor, encontramos también, ¿qué cosa? Los pétalos, ¿no? Es un conjunto, que en su conjunto, en todo su suma, forman la corola, ¿no? Que viene a ser un segundo verticilo, ¿no? Esto amplía la forma de la flor. Luego, ¿qué otra parte podemos identificar dentro de estos verticilos florales? También podemos identificar el androceo, ¿no? Que tiene básicamente ya la función sexual de reproducción, ¿no? En este caso, sería pues un tercer verticilo, ¿no? Y en el caso tenemos que es un órgano masculino de la flor y está constituido por estambres, ¿no? Como pueden ver ahí en la imagen, podemos ver los estambres, ¿no? Que están alrededor, ¿no? O en conjunto con la corona, ¿sí? Ahí tenemos la antena y tenemos los filamentos, ¿no? De la antena, ¿ok? Luego tenemos al gineceo, ¿sí? El gineceo que tiene función sexual, ¿no? Que es un cuarto verticilo. Es el órgano femenino de la flor, ¿no? Como sabemos, las flores tienen esa particularidad, ¿no? De tener órganos femenino y masculino a la vez, ¿no? Y está constituido por el pistilo, ¿no? Ahí podemos observar el pistilo, es como un pequeño tallo, ¿no? Ahí en la imagen hay un corte transversal del estilo, el pistilo, y que a su vez presenta al estigma, al estilo y el ovario, ¿no? Que es la parte central, ¿no? Del aparato reproductor de la flor, ¿no? Entonces podemos identificar dentro de las partes de la flor, ¿sí? Al pedúnculo floral, que es la prolongación del tallo. Luego del pedúnculo floral tenemos al receptáculo floral,
¿no? Que es la ampliación, ¿no? Donde el pedúnculo se va ampliando, ¿sí? Ahí podemos identificar, ¿no? Los sépalos que forman la cáliz, ¿no? Que son parecidos a estas hojitas verdes en la imagen. Luego vamos a hacer los pétalos, al androceo, donde tenemos al filamento, a la antena, el polen, y luego tenemos el gineceo, donde está la parte ya de reproducción de la flor, ¿no? La parte hasta el óvulo, ¿no? Tenemos tipos de flores, obviamente, ¿no? Hay una variedad o una gama de flores. Entonces, vamos a ver, según por el perianto, ¿no? Que es la corola más el cáliz, tenemos tres tipos de flores, ¿no? Tenemos las aclamideas, o sea, las clámideas, que no tienen perianto, como por ejemplo el sauce, como ven en la imagen de la izquierda, ¿no? Es un árbol frondoso, pero no tiene un perianto las hojas, ¿sí? Las homoclamideas, que no se puede identificar el perianto, o sea, se confunde con el tallo, como la imagen del centro, que es un tulipán, ¿sí? No hay forma de diferenciar entre el tallo de la planta con el perianto, ¿no? Y por último, según el tipo de perianto, tenemos las heteroclamideas, ¿no? Que poseen el perianto notorio, como la rosa o como la imagen anterior que hemos visto, ¿no? Ahora, según el sexo, ¿no? Por el sexo tenemos que hay hermafroditas, ¿no? Hay imperfectas o unisexuales, ¿sí? Y por último, neutras o estériles, ¿no? Cuando hablamos de perfectas o hermafroditas, hablamos que tienen tanto el órgano masculino como el órgano femenino. En imperfectas o unisexuales, tienen solamente un órgano. Y en neutras o estériles que no tienen ningún órgano reproductor en la hoja, ¿sí? Por la simetría tenemos tres tipos, ¿no? Son regulares, como el clavel, que está al lado izquierdo de la imagen. Son irregulares, como la flor de la arveja, ¿sí? La imagen del centro de color blanco es la flor de arveja. Y son asimétricas, como la flor de la chira, ¿no? Que es la flor que está en amarillo. Muy bien. Continuamos con los tipos de flor. Ahora, de acuerdo a la inflorescencia, ¿no? O el conjunto de flores, ¿no? Tenemos dos tipos, ¿no? Que son axilar, ¿no? Que son racimosas o racimos, como la uva, como vemos en la imagen del lado izquierdo, esas son la flor de la uva, ¿no? Es racimosa. El fruto también es racimoso, ¿no? La uva, ¿sí? Y cimosas, ¿no? Como el girasol, ¿no? ¿No? Como el girasol. Muy bien. Entonces, hemos visto básicamente las partes de la flor, hemos repasado un poco las partes de la flor, ¿no? Donde podemos identificar eh, las partes principales de la flor, y hemos visto, según el tipo de flores, hemos visto de acuerdo a cuatro tipos, ¿no? Según la forma del perianto, según el sexo, ¿no? Hemos visto que pueden ser, tener ambos sexos, ser masculinos y femeninos, las flores, tener solamente un sexo o no tener ninguno y ser estériles. Eso es por el sexo. Tercero, por la simetría, son regulares, irregulares o asimétricas. Y por último, hemos visto según la inflorescencia, ¿no? Según el conjunto de flores, ¿no? Por ejemplo, las uvas son racimosas, ¿no? Son muy abundantes, y en caso de girasoles es única, ¿no? Muy bien. Pequeña tarea. Identifiquemos, les puedo identificar tres ejemplos de flores según el sexo, ¿no? Perfectas o hermafroditas, imperfectas o unisexuales, y neutras o estériles. ¿Ok? Hasta la próxima, chicos. Cuídense.